¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más a su canal Administración con Alan. En el video de hoy te voy a hablar acerca de la matriz PSG, así que espero que te guste y nada, aprender un poco más. Intentaré ser lo más claro y conciso posible para que sea de fácil entendimiento. Bien, lo primero que debemos saber es que la matriz BCG es un análisis que se realiza a la cartera de productos. Este análisis lo realiza una empresa o lo desarrolla una empresa llamada Boston Consulting Group. De aquí este nombre es de donde se desprenden las siglas BCG. La idea de crear esta matriz es poder medir o clasificar los productos y su participación en los mercados. Asimismo, la tasa de crecimiento que estos tienen. Te lo explico así. Es una tablita, así como esta que ves aquí, que es una tabla de 2x2. Esa tabla la definen dos ejes, uno vertical y uno horizontal. El eje vertical se encarga principalmente de medir el crecimiento del mercado. El eje horizontal se encarga de medir la participación en el mercado. Y a partir de estos cuadrantes ya puedes medir y evaluar los productos. Cada cuadrito lo componen 4 componentes. Estos componentes son los productos estrellas, los signos de interrogación, las vacas lecheras y los perros. Pero tú te preguntarás si esto qué tiene que ver o esto qué quiere decir. Bien, en primer lugar, los productos estrellas son esos productos o unidades que tienen una participación más elevada en los mercados y que tienen también unas altas tasas de crecimiento, por lo cual ellos cuentan con un potencial elevado de ganancias. Así que de ahí su nombre, o sea, estrellas son los principales, son los actores principales. Ellos son quienes le ofrecen las principales ganancias y beneficios a las empresas. Mediante ellos es que reciben las ganancias más importantes. Pero claro, como todo producto, no significa que por ser la estrella ya lo sacaste al mercado, lo vendes y no vas a seguir dedicándole tiempo para mejoras o inyectándole innovación. Es necesario que esto suceda para que el producto se convierta en un producto maduro y un producto que se consolide a lo largo del tiempo. El siguiente en nuestro cuadro son los signos de interrogación. Los signos de interrogación son básicamente productos o unidades de negocios que tienen una pequeña participación en los mercados con altas tasas de crecimiento. Por lo tanto, son signos de interrogación ya que necesitan una alta inversión, pero para un rendimiento que es incierto, que desconocemos. Es incierto porque no está consolidado. Con esta clase de producto hay que tener mucho cuidado porque se puede invertir demasiado, pero se puede obtener muy pocos beneficios, ya que nada te garantiza que va a evolucionar positivamente. Bien, el siguiente elemento en nuestra tablita de 2x2, los perros o los productos pesos muertos. Estos son los productos y negocios que tienen una pequeña participación en los mercados, tienen pequeñas tasas de crecimiento y además necesitan dinero para sobrevivir. O sea, te lo explico así. Son productos que no son recomendables para las empresas, consumen muchos costos fijos y aportan pocos ingresos, pocos beneficios, entonces no es recomendable, por lo que siempre es ideal evaluar eliminarlos de la cartera de productos. Y por último tenemos las vaquitas lecheras. Estos son productos y negocios que tienen una alta participación en los mercados estables, pero que tienen unas pequeñas tasas de crecimiento, es decir, siempre se mantienen como la vaca lechera, dando su poquito de leche, dando su poquito de leche, dando su poquito de leche. Como bien te lo dije, no requiere tanta inversión, más de lo que ya está. No ganan lo suficiente, pero al no requerir demasiada inversión, son suficientes para estar estables y tenerlos como un producto que se puede mantener. Sin embargo, va a ser importante que las pequeñas ganancias que generes aquí se las inyectes a los productos estrellas, porque ahí es donde se va a obtener un verdadero beneficio. Es importante también saber que existe una gran variedad de productos y negocios que pasan por estos 4 cuadrantes. Puede que inicien como un interrogante y se conviertan en estrellas. Sin embargo, si surgen nuevos competidores, se pueden convertir en vacas lecheras. Y si la competencia es muy fuerte, finalmente en perros. Así pues, el uso que le des a esta herramienta va a ser fundamental para determinar qué clase de producto tienes, qué se pueden convertir o en qué se han convertido. Finalmente, realizar una estrategia que bien sea te permita eliminarlo o mejorarlo, seguir sacándole beneficios. Siendo más, espero que el video te haya gustado, te haya parecido interesante. Invito a que le dejes tu me gusta, suscribas para que te llegue nuevo contenido. Chao.